Hola, soy Sa. ¿Sabías que la violencia es la denominación del periodo histórico en Colombia? Entre las décadas de 1920 y 1960 varía según la fuente que consultemos, en el cual se presentaron confrontaciones armadas y bastante violentas entre los dos partidos políticos principales de este país, el liberal por un lado y el conservador. Esto a su vez daría fuente a las guerrillas que posteriormente asolarían el territorio colombiano. Se caracterizó por ser extremadamente violento, con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y en fin, toda clase de terrorismo simplemente por gustarte más un color que el otro. Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, tiempo en el cual la violencia partidista azotaba el campo colombiano, en un paraje desolado del territorio del Tolima, miembros de las fuerzas oficiales conservadoras dan muerte a varios campesinos liberales, entre ellos el marido de Rosalba Velázquez. La joven presencia la masacre y cae en proceso psíquico de despersonalización que la convierte en un instrumento de venganza y muerte. El platillo de hoy, la Sargento Matacho. Dirigida por William González, se ambienta en el año 1948, año que marcó una etapa de la conocida violencia partidista entre simpatizantes de los partidos conservadores y liberales. Esto originó a su vez los despiadados desplazamientos a manos de los despiadados bandos de los chulavitas y los pájaros, paramilitares conservadores, y los cachiporros, que eran básicamente las guerrillas liberales, que eso luego pues dio paso a la existencia de otro tipo de guerrillas. Además, tras el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, en la película entonces se nos devela una interesante interpretación de las épocas previas a la creación de estas figuras de grupos guerrilleros como las FARC o el ELN, la persecución y violencia a la que vemos que es asediada a la mujer protagonista de esta película. Le reconocen una suerte de heroísmo vengativo a cada una de sus acciones, el ir en contra de los godos y de todas las figuras que lo representan, como la misma policía, serán blanco de esta aguerrida protagonista. Aclaro antes de seguir que esta obra fílmica es una representación llevada a cine de la versión original de Sargento Matacho, la cual es una novela escrita por Alirio Vélez Machado en 1962 en el Líbano, Tolima. Claver hace un argumento basado en esa novela, que particularmente es la única bibliografía pues de referencia para este personaje de la Sargento Matacho, pero personalmente no voy a juzgar esta peli con ese contexto bibliográfico, sino por su esencia como obra fílmica. La valoro por lo que me permite ver en pantalla y no por lo que me remita a investigar, que ahí sí, eso es otro tema. La producción dice entonces conocer de la novela del señor Alirio titulada Sargento Matacho, y asegura que su historia está exclusivamente inspirada en la investigación del escritor Pedro Claver Telles. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sigamos con la peli. La mujer es capturada por el grupo de policía, obviamente de conservadores, que tienen el poder. Ella, en su encierro, pues es sometida a todo tipo de vejámenes, precisamente por el propio sargento comandante de esa brigada policial. Luego entonces de él intentar abusar de esta pobre mujer, pues ella se defiende y con un golpe certero de su espada, después de la propia del sargento, da fin a la vida de este pobre sujeto y se hace entonces ella a las prendas militares, policíacas, con las cuales huye. Ya escondida en las montañas, se dedica a robar comida a los arrieros que transitan por esas mismas montañas, y de cuando en cuando ingresa a una casa para rebuscar lo que más pueda de comer o lo que
de entrada le sea útil. A 2 años ya de haber escapado a las montañas, la mujer ya se encuentra bien establecida, comprende su territorio y sabe lo que debe hacer. Continúa siendo una bandolera que actúa por cuenta propia, eliminando a quienes para ella representan eso que le quitaran a ella todo, ¿ok? El ejército entonces la persigue y ella se encuentra preparada y mejor armada gracias a recuperar el armamento de sus rivales ya caídos. Los liberales entonces celebran de alguna manera sus acciones y la han capturado para hacerle un ofrecimiento. Ha pasado el tiempo y ahora Rosalba va a tener un nuevo bebé. Esto es un tema recurrente en esta seguida de su vida que nos hace la peli, cosa de la que hablaré después. Esto entonces le ayuda a volver con su madre y de sorpresa pues encontramos que la hija, la cual había abandonado en su primera huida de los godos, se encuentra pues con ella y a sorpresa le trae un hermanito. Una mujer hecha de heridas, de guerra, de pérdidas, pero ante todo de nuevos porvenires y oportunidades, solo que su destino pareciera estar siempre ligado con su desgracia personal y lo efectiva que es su labor al destruir al bando enemigo. Bautizada entonces ahora con el apodo del Sargento Matacho y a 5 años de haber iniciado su aventura, llamémosla así, se encuentra a las órdenes de un nuevo comandante, el comandante Richard. El comandante de la sonrisa perfecta. Con este tendrá un romance, de nuevo quedará preñada. De nuevo quedará embarazada, limitando su estancia de aventurera, quizás no sé cómo llamarla, no quiero llamarla libertina, pero es que de aquí en adelante las únicas grandes acciones que de ella veremos será correr en embarazo con un fusil al hombro. A ver, es que yo pensé que iba a hacer una peli sobre una guerrera en cierto momento, pues esto es lo que nos pintan al inicio de la película. Luego me divagas mucho en lo que quiere ser. Pasó de excelentes momentos de esta heroína a simplemente acompañar acciones, no siendo ella tan protagonista de las mismas acciones ni de las decisiones que son contundentes para la historia. Fuera de un desborde de locura en cierto momento que recién es nombrada la amnistía por parte de nuestro comandante Richard, esta mujer pues arremete ferozmente y acaba no solo con uno de los policías godos, sino también con su familia, pero que no se logra entender mucho de lo que le anda sucediendo. Son conflictos quizá de una mujer en su estado, no sé. De una forma irónica, nuestro comandante Richard es asesinado por alguien a quien nuestra protagonista de alguna manera deseaba abusar quizá. Nuestro comandante Richard en sus últimas palabras solo le atañó a decir a la pobre mujer: escapa, pues los godos ya vienen por ti. Y los godos llegaron al instante, a que no le hubiera dado mucho tiempo de escaparse. Un tiempo después, ya en la cárcel, es liberada por la amnistía general que le conceden a todas las personas en su condición. Pero no pasa mucho para que Rosalba vuelva a las andadas milicianas y de nuevo con la barriga hinchada. Es como saltar del sartén al fuego en su caso. A esta altura ya es predecible un final como el que veremos. Bueno, los invito a ver la película para no spoilearles tanto el final, pero no queda más destino a quien entregó su vida a arrebatarla de otros a punta de plomo. Hablemos de la película. La trama es un poco lenta y, ¿cómo decirlo?, teatral. Las actuaciones me siguen clavando la idea de que estoy viendo, no sé, una telenovela. Es lenta por momentos y desarrolla su acción muy rápidamente y es con demasiada
teatralidad. A ver, me da gusto ver una producción colombiana que se le mide a contar una historia de acción, a crear una heroína a partir de su propia historia. Ahora bien, la experticia del director para haber manejado unos mejores momentos de acción pues se van totalmente opacados. Unos mejores momentos de acción quizás hubieran fortalecido el carácter de esta mujer que nos muestra al inicio, que eso es como la estampa de la película, pero los deja muy simples y gratuitos y nos deja de dar ese contenido que de alguna manera la película ya nos venía prometiendo. Ahora bien, aunque la película intenta tener una mirada más neutral sobre todo este conflicto que se nos presentó en el país de Colombia con los conservadores y liberales, es claro que en un primer acto la historia nos cuenta lo que le sucede a una heroína, a una avasallada guerrera que se embate en contra de quienes le quitaron tanto, pero después de que venga su muerte, lo único que vemos es una mujer embarazada corriendo con un fusil al hombro. Bueno, eso así lo sentí yo en ese primer acto. Considero que parte del segundo acto, como todo el tercero, se pierde en acciones muy simples que no dan contundencia a esta historia que se había prometido tan enérgica. Nos deja un personaje que carga con las penas de un pasado tormentoso y que no dudará en acabar con ella, y lo que considero yo pues es que ella misma se destruye, pero por banalidades casi que del director. Yo creo que de su historia se pudo haber rescatado unos mejores momentos y, por ejemplo, no mostrarla tan en embarazo. O sea, si ya me vas a vender una historia de acción histórica, porque simplemente siempre mostrarla a ella en embarazo, cuando ella esos 10 años que supuestamente transcurre la película no va a estar embarazada cada uno de esos años. Yo sí sé que ella tuvo varios hijos, pero no estuvo todo el tiempo en embarazo. Entonces, director, ¿qué era lo que nos querías mostrar con esto? No sé, me perturba la cabeza, me la pone a mal. No me suena, no me clava bien ese sentido. Ahora bien, no hay una destreza en el manejo entonces de las acciones de guerra o disparos. Se acaba demasiado pronto la emoción del seguir viendo, pues pareciera repetirse siempre. Hasta se me volvió una apuesta el verla morir así en embarazo, dando bala. Quizás la historia la pinte así, pero vamos que sí que es raro eso. Las actuaciones pues no son algo a dar mucho mérito. Vuelvo e insisto, las veo bastante acartonadas. Quizás sería mi punto en contra, al igual que el mal manejo de las acciones. Por otro lado, pues hay una muy buena realización y producción detrás con todo este tema de poner en época una película. Pero bueno, esta no es más que mi opinión y espero leerla de ustedes ahí abajo en los comentarios. Bueno, igual muchas gracias por acompañarme hasta este punto del video. Recuerden, como siempre, suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos.